hermanos, bienvenidos en esta noche. Vamos por favor, abrir nuestras Biblias en el Salmo, por favor, número 130. Hace unas semanas nosotros tuvimos un tiempo, se compartió un estudio en el cual tomamos una referencia, hablaba precisamente de en todo tiempo, donde David menciona que en todo tiempo él alaba a Dios, que en todo tiempo él deseaba, independientemente de las circunstancias, independientemente de lo que estaba pasando en su vida, obviamente alabar y darle gloria a Dios por todas las cosas que el Señor estaba haciendo, y sabía David que iba a seguir haciendo el Señor en su vida. Nosotros tenemos que mantener esa actitud. Nosotros, si tú recuerdas, se nos has acompañado durante varias semanas, hemos estado avanzando en el proceso de los estudios, donde primeramente estuvimos hablando de la importancia de mantenernos fuertes, de animarnos, de fortalecernos, pero al final, si el Señor quiere que nosotros vivamos esta situación durante más tiempo, tenemos que aprender a afrontarlas y tenemos que aprender a vivirlo, y nosotros tenemos que aprender a fortalecernos en Dios, porque somos el testimonio, somos la luz, somos las personas que el Señor ha puesto como ejemplo en tu comunidad. Somos las personas y los hijos de Dios que el Señor desea que seamos luz, que seamos obviamente el testimonio vivo, el testimonio público de gente que confía en el Señor, gente que sabe que el Señor tiene sus tiempos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en esta situación? Pues no lo sé. Al final es algo que ni las autoridades saben, ni nadie sabe, sino solamente que Dios es el que sabe exactamente todas las cosas. Entonces tenemos que aprender también a vivir y manejar las cosas en base a las circunstancias. Ha habido epidemias en la historia que han durado años, ha habido situaciones que han durado mucho tiempo, ha habido no solamente epidemias, ha habido guerras que han durado 5 años, 8 años, 10 años, y a veces muchas más. Y la gente tiene que irse adaptando, y nosotros también. Y nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios y a honrar a Dios y a obedecer a Dios independientemente de las circunstancias. Hace un momento que estaba orando nuestra hermana Lulú, daba gracias a Dios precisamente por la tecnología. Somos privilegiados porque hace 8 años, 10 años, 5 años, si hubiera pasado esto, creo que difícilmente hubiéramos podido tener esta comunicación, y hubiera sido imposible el tener esta manera de no solamente comunicarnos como congregación, sino estar recibiendo o que estuviera conectándose gente incluso de otras partes de la República, o amistades al cual tú le puedes compartir los estudios. De forma tal que nuevamente el pasaje Romanos capítulo 8, versículo 28, que menciona que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios, se cumple aún de las circunstancias. Daba testimonio nuestra hermana Ceci, perdón, dándome mal con los nombres hoy, nuestra hermana Ceci, que dándole gracias a Dios de cómo el Señor ha cuidado a miembros de esta familia espiritual de la iglesia. Sabemos que hay muchas situaciones en muchas partes, pero ha tenido un cuidado muy especial con nosotros, y es tiempo obviamente, y es momento también de agradecerle a Dios por ese cuidado. Entendiendo que el tiempo sigue avanzando y que tenemos que aprender a manejar esta situación, y tenemos que irnos sobreponiendo día a día, y tenemos que seguir obedeciendo a Dios, y tenemos que seguir trabajando, y tenemos que seguir manteniendo y cambiando día a día las condiciones y circunstancias que el Señor está permitiendo que nosotros vivamos. No, yo estoy con no tengo sonido. Vimos hace unos días de qué manera, aún en momentos en los cuales estemos mal, aún en momentos en los cuales reconocemos que hay pecado en nuestras vidas, tenemos que aprender a enfrentar, manejar y seguir avanzando en nuestra vida, limpiándonos, confiando en la sangre preciosa de Jesucristo que nos limpia toda maldad, sabiendo que Él es el que va a cuidarnos y sabiendo que Él es el que nos va a guardar. En el Salmo número 130 es un salmo de los que se llaman confesionales, es un salmo que está escrito de forma tal de que el salmista está expresando en forma de confesión, en forma abierta y pública, el reconocimiento de su pecado y el reconocimiento de la situación que tenía él en su vida. Normalmente nosotros lo vemos desde el libro de Génesis en el capítulo 3, no lo tienes que buscar, nada más lo doy como referencia. Desde la primera ocasión en la cual, en este caso, Adán cae en pecado, nosotros lo primero que nos damos cuenta es que
El pecado produce vergüenza, esa vergüenza ocasiona que Adán y Eva se oculten, se guarden. Es nuestra tendencia siempre al momento del pecado. El momento que nosotros fallamos, el momento que nosotros sabemos que hemos hecho algo incorrecto, nuestra tendencia natural, trayendo todo ese antecedente, sabiendo que tenemos una persona, nuestro enemigo, que es el acusador, que está buscando generar esas condiciones de culpa en nuestro corazón y poner sentimientos de culpa en nuestra mente, nosotros tenemos siempre la tendencia a ocultarnos, a sentirnos avergonzados, sentirnos inmerecedores y entendiendo que como hijos de Dios es imposible que el enemigo haga algo más allá de eso, porque está bajo un completo y control de parte de Dios. Nosotros tenemos que entender y darnos cuenta que es necesario el que nosotros podamos, obviamente, mantenernos firmes y mantenernos limpios o mantenernos como una acción propia, mantenernos como si nada hubiera pasado. El pecado genera una condición de vergüenza, genera una condición en la cual ocasiona que nosotros nos ocultemos o nos avergoncemos de las cosas, y al sentirnos avergonzados empieza a ser un proceso más difícil en enfrentar las consecuencias de ese pecado. No es lo mismo que nosotros, si yo he fallado, entendiendo y confesando mi pecado, sabiendo que mi Padre me cubre y me fortalece y me va a restaurar, poder enfrentar las consecuencias, que cuando el enemigo pone en mí esa vergüenza y ese ocultarme avergonzado como consecuencia de mi pecado, y aparte no pido perdón a mi Padre, entonces tendré la consecuencia de mi pecado y seguramente la disciplina de mi papá porque fui desobediente a lo que el Señor hizo. Entonces, avergonzados y sufriendo, sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, y esto hace que nuestra vida empiece a complicarse. Tenemos que aprender a orar a Dios, tenemos que aprender a confiar en nuestro Dios desde lo más profundo de nuestro corazón. Hace una semana aprendíamos cómo David, hace un rato se mencionó, en todo tiempo él alababa a Dios. Estando en mala condición, haciendo lo incorrecto, haciendo lo correcto, él constantemente estaba alabando a Dios. Nosotros tenemos que aprender que desde lo profundo, no importando el dolor, no importando la vergüenza, no importando las cosas que hayamos nosotros hecho en forma equivocada, desde lo profundo de nuestro ser, desde lo profundo de nuestro corazón, tenemos que mantener nuestra mirada puesta en Dios. Tenemos que mantener nuestra mirada confiando precisamente que el Señor escucha nuestra voz. El Salmo número 130, en el versículo 1 y 2, nos habla precisamente de esa situación. Escribe el salmista: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Me encanta la frase de lo profundo. Habla de algo muy interno, habla de algo donde el salmista está reconociendo que el pecado es algo que le ha llegado a él, que es algo que empieza a contaminar nuestra vida, empieza a contaminar nuestra mente. Por eso él menciona de lo profundo de mi ser. Yo sé que estoy mal, yo sé que he tenido problemas, yo sé que no he hecho lo correcto, yo sé que a pesar que debo y sé que tengo que hacer lo correcto, a lo mejor he dejado de leer, he dejado de orar, a lo mejor he pecado a través de tus ojos, a lo mejor has visto cosas que no debes ver, a lo mejor has pensado cosas que no debes de pensar, a lo mejor tu vida no está haciendo o siendo lo correcto o viviendo la forma que Dios desea que tú vivas. Y tú lo sabes. Y eso genera en ti vergüenza, eso genera en ti nuevamente dolor, eso va a generar en ti una angustia. Por eso el salmista dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. No de una forma ligera, sino de lo más profundo de mi corazón. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que hay un solo lugar en el cual nuestro corazón va a estar tranquilo. Tenemos que mantenernos seguros que hay un solo lugar y una sola persona en la cual nosotros podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Y ese lugar tiene que ver con el trono de la gracia. Y esa persona tiene que ver directamente con Dios.
No importa el pecado que hayas tú cometido, no importa la falta que tú hayas cometido, no tiene que ver si ha sido falta de fe, no tiene que ver si ha sido mentiras, no tiene que ver si ha sido un pecado sexual, no tiene que ver ningún tipo de pecado. Pecado es pecado a los ojos de Dios. Y esa transgresión, esa violación de los preceptos que Dios desea que nosotros respetemos, Satanás lo va a exponenciar, Satanás va a desarrollarlo, va a hacerlo muy grande para que tú te sientas culpable, para que tú y yo nos sentamos indignos, para que tú y yo tengamos angustia en nuestro corazón. Entonces, en el momento que estás en tu casa, batallando quizá con la economía, batallando con ya estar encerrado y queriendo salir adelante, batallando con un mar de malas noticias que llegan a través de los medios, batallando con esa sensación que a veces podemos tener por lo que estamos viviendo, aparte el león rugiente buscará la forma de engrandecer cualquier pecado que estés cometiendo o hayas cometido para hacerte sentir indigno, para que toda la vergüenza lleve a ti. Y tú y yo tenemos que mantener ese recuerdo. Desde lo profundo de nuestro corazón, clamar a Dios. Desde lo profundo de nuestro ser, orar a nuestro Padre, sabiendo que Él escucha, sabiendo que Él oye nuestra voz, sabiendo que Él está atento a nuestra súplica, atento a lo que nosotros lo tengamos realmente que decir. Habiendo cometido esta situación, entendiendo que el pecado es algo que nos mantiene destituidos y apartados precisamente del Señor, el salmista escribe en el versículo 3, él dice, no entraré, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Él sabe la presencia de Dios, como pecador, en la presencia de Dios no hay quien pueda mantenerse. El salmista sabe que la paga del pecado es muerte. No hay forma que un pecador pudiera estar de pie delante del Señor. No existe manera. Pero el salmista también sabe que en Dios, cuando nosotros reconocemos nuestras faltas, en Dios hay un perdón seguro y certero, no importando nuestro pecado. En el Salmo capítulo 130, versículo 4, él dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Como te dije hace un momento, este salmo es un salmo confesional. Él está diciendo, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que ese pecado me hace ser indigno, yo reconozco que ese pecado arruina completamente mi vida, pero también yo reconozco que el único lugar, la única persona que puede restaurar mi vida, la única persona que puede hacer que mi vida sea nuevamente una vida activa, fuerte, firme, es nuestro Señor, es nuestro Dios a través de la persona Jesucristo. El libro de 2 de Corintios, si lo puedes buscar, por favor, no me pierdas el libro de Salmos. 2 de Corintios capítulo 5, por favor. Nosotros hemos aprendido que a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos permanecer de pie delante del Señor. La única forma en que tú y yo podemos permanecer en la presencia de Dios, aún siendo pecadores, tiene que ver únicamente con la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, donde Él, por su obra, por esa muerte en la cruz, por derramar su sangre en la cruz, por su victoria sobre la muerte, en su redención, por el haber resucitado, venciendo la muerte, es que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. 2 Corintios, capítulo 5, por favor, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. Hablando Jesucristo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos incapaces de estar de pie ante Dios a causa de nuestro pecado. La Biblia en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos de las consecuencias de su pecado, lleno de cuadros, tipos y modelos donde no podían entrar todos, si había pecado el sacerdote moría. Hay un montón de ejemplos precisamente de la consecuencia del pecado. Y la única forma que podemos estar de pie frente al Señor tiene que ver con la muerte de Jesucristo en la cruz, entendiendo que cada pecado que nosotros hemos cometido,
que estemos cometiendo ahora, incluso que vayamos a cometer, gracias a la sangre preciosa de Jesucristo, esa sangre es la que nos permite mantenernos limpios ante Dios y a través de eso podemos ser perdonados y podemos ser restaurados. Por eso tenemos que aprender a confiar y por eso nosotros podemos descansar en Dios. Regresa al Salmo capítulo 130, por favor, porque para poder descansar, para poder confiar en un proceso de restauración, para yo estar seguro de que a pesar de mi pecado, el Señor, si yo clamo a Él desde lo profundo, Él me escucha, Él me sana, sabiendo que soy un pecador y que no hay forma, como menciona el Salmo, que yo pueda estar de pie ante Dios y que la única forma es a través de su gracia y misericordia y especialmente la única forma es a través de la sangre derramada en la cruz. Lo que nos toca a nosotros hacer es confiar, es descansar y es esperar en ese proceso de restauración de nuestro Dios. El Salmo capítulo 130, versículo 5, por favor, dice la palabra de Dios: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra ha esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Abundante redención con él. Cuando hablamos de una abundante redención, es un abundante rescate, una abundante misericordia. Pero el Señor no solamente quiere que nosotros seamos perdonados de nuestras faltas. El Señor quiere que nosotros seamos perdonados por Él, obviamente por nuestras faltas, pero que también nosotros seamos restaurados, seamos transformados, vayamos poco a poco conformándonos a la imagen de su Hijo Jesucristo. El Señor permite que nosotros vivamos una serie de experiencias. El Señor permite que nosotros vivamos una serie de situaciones y va, como veíamos en la predicación del domingo, del Día del Padre, modificando nuestro carácter, modificando y reforzando nuestra personalidad para que nosotros podamos utilizar esos dones y talentos para entregarlos a Él, para el extendimiento de su reino. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres activos. Dios sabe que nuestra tendencia es el pecado. Por eso Él nos da abundante redención a través del Cordero, a través de la sangre de Jesucristo. Dios desea y el Señor desea que nuestros corazones sean sanados, que nuestro espíritu sea sanado, que nosotros aprendamos a ser transformados para ir de gloria en gloria. Nosotros tenemos que recordar que cuando llega a nuestra vida el arrepentimiento, generando un cambio de mente que genera un cambio de dirección, esa dirección únicamente debería de ser el trono de la gracia, únicamente debería de ser buscar insistentemente la presencia de nuestro Dios. ¿De qué manera nosotros pudiéramos poner de nuestra parte? Porque hay una parte que tiene que ver el sentido espiritual, donde creo que he sido suficientemente claro explicando esta porción de las Escrituras. Soy un pecador, la voy a seguir regando, el enemigo va a buscar poner en mí todas las trabas y obstáculos para que yo me sienta mal, para que yo me sienta inútil, para que yo me sienta destrozado y hecho pedacitos. Y el pasaje dice: desde lo profundo clamo a Dios, que estoy seguro que el Señor escucha mi clamor. Mi pecado es imposible que yo pueda permanecer de pie por enfrente del Señor, pero el salmista vuelve a mencionar que Dios mismo dice: en ti hay redención, en ti hay abundante redención. Y menciona en el versículo 6, esperé yo a Jehová, mi alma espera a Jehová, porque sé que Él me escucha. Y dice, lo voy a esperar como un centinela espera en la mañana. Y empieza a dar ejemplos, recordando y reconociendo que en esa espera, esperando a Dios, ¿qué esperamos? Si el perdón es automático, ¿a qué se refiere el esperar en Dios? No sé si me logro explicar. Hay redención de Dios y termina el versículo 5, esperé en Dios. En Jehová es esperado. Cuando nosotros confesamos a Jesucristo, a Dios, nuestros pecados a través de Jesucristo, el perdón de pecados es inmediato. ¿Por qué el versículo dice esperé a Dios, a Jehová? ¿Por qué tengo que esperar? Lo que nosotros debemos esperar no tiene que ver con el perdón es inmediato.
Lo que nosotros vamos a esperar tiene que ver con la restauración de parte de Dios. Tiene que ver con Dios mismo obrando nosotros para que nosotros seamos transformados. Pero en ese proceso, Dios desea que nosotros tengamos una parte activa. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos que yo espero que en forma devocional y en forma práctica nosotros podamos aprender y podamos tener claro qué parte me toca a mí. Ya entendí, soy pecador, clamo a Dios desde lo profundo de mi corazón, buscando que el Señor me transforme, buscando que el Señor obviamente me perdone, me transforme, me restaure. Ahí tengo que esperar en Dios. Pero no trata, y tu salvación es activa, no trata que te quedes sentado con los brazos cruzados, esperando que el Señor te restaure y haga las cosas así porque sí. Recuerda que el Señor quiere que modifiquemos hábitos, que modifiquemos actitudes, quiere transformar completamente nuestras cualidades de carácter para ser la clase de persona que Dios desea que nosotros seamos, y en eso utilizará incluso nuestro pecado. Cuando nosotros caemos, somos perdonados, somos restaurados, Dios desea que nosotros aprendamos de esas experiencias, aunque hayan sido obviamente experiencias dolorosas. Aunque nosotros tengamos que estar viviendo esas consecuencias, Dios en todo tiempo va a tomar el momento, la oportunidad de que tú y yo seamos restaurados para poder ser transformados. Esa es la misericordia de Dios. No solamente perdona, sino renueva, transforma, genera cosas completamente diferentes en nuestras vidas. ¿Qué pudiéramos hacer nosotros para que esto sea más práctico? Te voy a dar algunos consejos, que esto pudiéramos ir aplicándolo como una forma de ir generando una serie de hábitos o formas de que nosotros mismos entremos a ese proceso de restauración. Lo primero que tenemos que hacer es admitir que no tenemos la capacidad ni mental ni física de ningún tipo de restaurarnos o de afrontar los problemas solos. No depende de nosotros, depende de Dios. En muchas ocasiones, lo que tenemos nosotros es un sentimiento de autosuficiencia y lo venimos arrastrando desde ese tiempo de la creación, cuando el hombre consideraba y nosotros considerábamos que no nos hacía falta nada. Por eso Apocalipsis menciona a las iglesias, tú dices que no te tienes todo, que no tienes necesidad de nada y no sabes que estás desnudo y eres un desventurado. Al final esa es nuestra realidad. Si nosotros queremos ser restaurados, si nosotros queremos gozar de esa abundante redención, si nosotros queremos ser transformados, recuerda, tienes que admitir que nosotros solos no podemos, no tenemos la capacidad de hacerlo. Lo segundo que puedes hacer y que podemos hacer tiene que ver con reconocer que solamente Dios, a través de Jesucristo, puede enderezar tus pasos y hacerte una vida nueva. Nuestra tendencia, nuestra carne, siempre tendrá, siempre irá hacia el pecado, siempre irá hacia la parte negativa. Recuerda, tú y yo no tenemos la capacidad para afrontarlo. Y tú y yo tenemos que reconocer que solamente Dios, a través de Jesucristo, puede enderezar tus pasos y hacerte una nueva criatura. Nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. No somos nuevas criaturas porque un día decidí ser una nueva criatura. Lo podrás presumir, pero no es así. Lo tercero que yo te recomiendo es que de una vez por todas aceptes o aceptemos que la palabra de Dios es tu guía y debe de ser tu guía en tu vida para siempre. Si tú quieres y yo quiero aprender a clamar a Dios desde lo profundo, la mejor forma y la forma más efectiva de hacerlo es cuando yo reconozco que yo tengo en la Biblia la guía, que la Biblia está llena de enseñanzas. La Biblia es el camino que yo debo de seguir. La dirección está escrita en la Biblia. Los ejemplos están puestos en la Biblia. Ahí Dios expresa todas sus instrucciones para mi vida. Recapitulo. Admite que no tienes la capacidad de afrontar los problemas. No tienes la fuerza, no tienes los recursos. Únicamente eso se puede a través del poder del Espíritu Santo. No hay más.
Reconoce que solo el poder de Dios a través de Jesucristo te podrá convertir en esa nueva criatura que Dios quiere que tú seas. Tercero, acepta la palabra de Dios de una vez por todas como la guía de tu vida, como la lumbrera que debe ir guiando cada paso que tú das de aquí hasta el día que el Señor te lleve. Es tiempo que tú hagas un inventario de tu situación espiritual y de tu situación moral. Es tiempo que tú y yo, como cuarto punto, es tiempo que tú y yo hagamos un inventario de la situación que nosotros tenemos en nuestra condición espiritual. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cuál es el detonador que hay en tu vida que está ocasionando que una vez que pasa algo, tú reacciones como reaccionas y tú hagas lo que hagas, que al final está generando que tú caigas en pecado, que tú violes algún principio que Dios ha puesto, que no desea que tú violes, y por consecuencia está trayendo situaciones en tu vida. En otras palabras, ¿cuál es la naturaleza exacta de tu pecado? Hace algunas semanas yo te mencionaba que te daba el ejemplo. Yo me acuerdo hace muchos años, en alguna ocasión unos pastores me habían invitado a orar para que a través del Espíritu Santo, etcétera, 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 el Señor cerrase todas las cantinas que habían en ese entonces en Parras. Y yo les decía, pues síguele orando, no va a pasar nada, porque tú estás orando para que se cierre la consecuencia de una vida de pecado. Y nosotros tenemos que atacar, atender u orar por llegar al origen del problema, no la consecuencia del problema, porque ese problema, si tú cierras las cantinas, no es la solución. La persona encontrará otra forma y a través de todos los pecados que Satanás ha sembrado en su vida, de sacar todo lo que está ahí y buscará otro vicio. Deja la cerveza y buscará las drogas. Buscará otro tipo de situaciones que seguirán arruinando su vida. Nosotros tenemos que atender la naturaleza, el origen del problema. Muchas ocasiones sí lo sabemos, lo ocultamos. Sabemos dónde está el problema, pero sabemos que nos va a costar. Si tú y yo queremos que nuestra vida sea restaurada en Dios, cuando el pasaje dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, ese inter tiene que ver con el proceso de restauración de parte de Dios. En ese proceso yo tengo que actuar. Yo tengo que reconocer que no tengo la capacidad de enfrentar los problemas solo. El poder lo da Dios a través del Espíritu Santo. Yo tengo que reconocer que solo el poder de Dios a través de Jesucristo es capaz de convertirme en esa nueva criatura que Dios quiere que yo sea. Yo tengo que aceptar de una vez por todas que la única guía para mi vida es la palabra de Dios. No el Facebook, no lo que me digan los amigos, no lo que me diga nadie más, sino únicamente Dios a través de su palabra, que me enseñará a través del Espíritu Santo y me dará los principios por el cual vale la pena vivir. Cuarto, realiza un inventario de tu vida, un inventario detallado. Ponle nombre y apellido a tu pecado. Investiga qué está ocasionando que yo reaccione de esa manera. ¿Qué está haciendo que yo haga esto? No te preocupes de la consecuencia. Eso es un reflejo de lo que pasa en tu vida. Investiga el origen. Haz un inventario. De esa manera tú podrás ir reparando el daño causado y tú podrás ir identificando las cosas. Quinto, comienza este proceso, pero no te desesperes. La mejor forma de hacerlo es a través de que alguien te esté ayudando. En la iglesia es el discipulado bíblico, donde alguien te toma de la mano y te va llevando caminando poco en poco para que tú y yo, y principalmente el discípulo, aprenda a obedecer a Dios en todo y aprenda primeramente quién es, que hay un fundamento en tu vida, quién eres y quién serás por la eternidad, que estés dispuesto a utilizar y conocer las herramientas que Dios ha puesto a tu acceso para que cuando lleguen esas demandas, esas situaciones en tu vida, tú aprendas de qué manera avanzar y de qué manera salir adelante. No te desesperes. El proceso de restauración
Así como puede haber situaciones que se pueda dar ese proceso de restauración en días, va a haber algunas circunstancias que serán años. Va a haber algunos procesos que realmente va a ser muy complicado. Pero si tú recuerdas que no tienes la capacidad, que es únicamente a través del Espíritu Santo, si tú reconoces que solo el poder de Dios a través del Espíritu Santo te va a convertir en esa nueva criatura. Si tú reconoces que la única guía a tu vida es la palabra de Dios, que es la lumbrera a tu camino, si tú te das cuenta que es necesario que tú hagas un análisis, un inventario detallado, donde a tu pecado, a tus problemas le pones nombre y apellido, buscando la causa del problema, ¿qué está ocasionando que yo haga esas cosas? Y comienzo un proceso de buscar a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, sin desesperarme, porque es algo que te puede llevar algo de tiempo. Entonces, empezaremos a vivir un proceso completamente diferente de restauración. Seremos parte activa de ese proceso de restauración. El sexto consejo para que empecemos ese proceso de restauración tiene que ver con reemplazar los conceptos o pensamientos que tú y yo hemos permitido que el enemigo ponga en nuestra mente. La palabra de Dios habla de derribar argumentos y fortalezas. Los argumentos son los pensamientos que el enemigo pone en tu cabecita, y como yucatecos pues pone más, porque hay más espacio, que va generando una serie de pensamientos erróneos que no son dirigidos a Cristo, que no son dirigidos a la abundante redención, como escribe el salmista, sino van dirigidos a tu abundante pecado, a lo mal que estás, a lo imperfecto que eres, a lo incapaz que tú eres. Entonces empezamos a poner nuestros ojos en nosotros o empezamos a poner los ojos en la vida de otras personas. Entonces el pastor va a estar mal, la esposa del pastor, ahí sí está mal, muchas otras personas van a estar mal, en lugar de darte cuenta que a través de la grande y abundante redención que encontramos en Dios, a través de la persona de Jesucristo, nosotros somos perdonados inmediatamente el pecado y podemos empezar a vivir un proceso de restauración. Nuevamente, admitiendo que no tenemos la capacidad, reconociendo que solo Dios y Jesucristo me convierte en nueva persona, recordando que la palabra de Dios es la guía absoluta para mi vida, realizando un análisis detallado de mi vida espiritual, de lo que está afectando mi vida, comenzando un proceso de discipulado que no debe de desesperarme, puedo tardar mucho tiempo y reemplazando conceptos. En algún momento de tu vida cristiana, te olvidaste que tienes dos naturalezas. Y que esas dos naturalezas están luchando en tu mente todo el tiempo para ver quién va a vencer. Y en el proceso discipulado te enseñamos que la que va a predominar es la que tú alimentes más. Bueno, pues en algún momento te descuidaste la guardia, bajaste el sentido defensivo que tenemos que tener en nuestra vida y permitiste que tu vieja naturaleza sea alimentada y nuevamente salió lo que tenemos dentro, esa vieja criatura fea. Nosotros tenemos que reemplazar esos conceptos erróneos en nuestra mente. Tenemos que entender, darnos cuenta, haciendo un análisis en nuestra vida, ahorita lo vamos a ver en forma retrospectiva, porque una vez que tú te das cuenta que esos pensamientos te están afectando, comienzas el proceso de reconocer que es tiempo de dar marcha atrás, reconociendo que es tiempo de aceptar la voluntad de Dios agradable y perfecta a través de la palabra de Dios y empiezas a caminar en ese sentido. Eso se llama actitud de arrepentimiento. Un cambio de mente que genera un cambio de dirección y esa dirección tiene que ver con el tribunal de la gracia, con el trono de la gracia. Séptimo y último punto, comprométete a hacer un buen testimonio a los demás. Yo sé que en ocasiones esto es muy difícil, pero la gente te está viendo y acostúmbrate a buscar a aquellos que te podemos ayudar. Búscame a mí, busca a Yolanda, busca a tu discipuladora, busca gente que está entendiendo y avanzando para que puedas soportar y descargar los problemas que puedas tener, pero que las demás personas aprendan y se den cuenta cómo un hijo de Dios, una hija de Dios sabe enfrentar sus problemas.
A lo mejor por dentro estás clamando a Dios desde lo profundo de tu corazón que el Señor te cambie y te transforme. Pero imagínate cómo están las otras personas que no conocen a Cristo. O sea, si tú estás preocupada o preocupado por la situación actual económica, ¿cómo están las demás personas? Si tú estás preocupado de las enfermedades y todo lo que está pasando hoy en día, y ok, nadie quiere morirse, pero si algo te llega a pasar, pues en ese instante mismo que tú fallezcas, te vas al cielo, vas a estar mejor allá que aquí. Espero que tengan esa confianza. Yo tengo esa confianza. No quiero dejar de ver a mis hijos, pero sé que comparado con la eternidad va a ser un milímetro, un instante de nada, comparado con la eternidad que voy a estar en presencia de Dios y en la presencia de mis seres amados y los voy a amar más. Obviamente no lo quiero. Pero aún así, ¿te has puesto a pensar cómo están las demás personas? La angustia que han de sentir, la tristeza que debe estar en sus vidas. La estrategia perfecta de Jesucristo es su iglesia, la iglesia local, y eres tú la estrategia de Dios. Entonces, comprométete a hacer un testimonio a los demás. La forma en la cual nosotros lo podemos hacer es como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, que es el consumador de nuestra fe. Esa es la fórmula. Ve trabajando lo que te acabo de recomendar. Admite que no es a través de tus fuerzas. Reconoce que solo el poder de Dios y que Jesucristo transformará tu vida a ser una nueva criatura. Acepta que la palabra de Dios es tu guía. De una vez por todas, pasa tiempo en la palabra de Dios. Haz un inventario detallado de tu vida, qué está ocasionando esos problemas. Comienza un proceso de discipulado. Si ya lo comenzaste, no lo dejes. Yo el domingo hablaba con algunos hermanos en una reunión que tuvimos de la clase y yo realmente quiero felicitar a todos aquellos hermanos que a pesar de la situación que estamos, no han dejado su discipulado y buscan conectarse por WhatsApp, por Skype, por Zoom, por lo que sea, pero se mantienen buscando el discipulado. No entiendo cómo se han tomado tantas vacaciones en el proceso del discipulado. No debiera de haber excusa, no debería de ser así. Luego nos preguntamos por qué hay cosas que no nos salen bien. Mejor recapacita y darte cuenta que has puesto conceptos y pensamientos que están haciendo que no lo hagas. Es que está la pandemia, ¿qué tiene? ¿Te puedes conectar? Estás conectado ahorita. Si ahorita estás conectado, te puedes conectar el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, cualquier otro día para continuar ese proceso. Comprométete a hacer testimonio. Que tus hijos vean lo que tú haces. Que tus hijos vean cómo tú mantienes los ojos puestos en Jesús. No hay excusa, no hay razón por la cual no podamos nosotros ser parte de ese proceso de restauración. Da trabajo, claro, por eso el Señor te ha puesto el Espíritu Santo en tu corazón. Es todo el poder y toda la fuerza que tú necesitas. Anímate. Este proceso que estamos viviendo, te lo dije hace un momento, no sabemos cuándo va a terminar. Puede pasar un mes más, 2 meses más, 3 meses más, 6 meses, 1 año, 2 años, no sabemos. Pero nada de eso será excusa. Nada de eso debiera evitar que tú y yo proclamemos el nombre de Cristo y que extendamos el Evangelio. Eso no es excusa. Ni eso, ni nada. ¿Duele? Pues sí, seguramente hay problemas. Por eso, en esta noche, reconoce desde lo profundo de tu corazón la necesidad que tienes de Dios y de Jesucristo. Reconoce desde lo profundo de tu corazón tu pecado. Clama a Dios por su misericordia, por su gracia. Es instantánea, no te preocupes, pero sé parte del proceso de restauración. Sé parte de haz lo que te corresponde hacer a ti. Y verás que en muy poco tiempo los resultados serán asombrosos. Y muy pronto darás testimonios grandes y maravillosos de lo que Dios ha hecho en tu vida. Vamos a orar en esta noche. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Dios por este tiempo especial que nos permites tener. Te pedimos Dios que tú sigas obrando en nuestras vidas. Gracias Dios porque estas circunstancias que estamos nosotros viviendo hoy en día están permitiendo que valoremos aún más las cosas. No solamente valorar más a nuestras familias, no solamente valorar más la compañía de otros amigos, de otras amistades, no solamente valorar el tiempo que pasamos visitando amigos y gente que amamos o el tiempo de la iglesia, sino, Señor, valorar cosas y detalles a veces tan pequeños, tan insignificantes.
Y estás permitiendo a través de estas pruebas y dificultades, de esta situación que estamos viviendo, el que podamos ser más sensibles en nuestro nivel de comunicación contigo, en el reconocimiento de nuestra condición y de nuestra situación, y Señor, de nuestra necesidad que tenemos de ti, Dios. Y si eso está pasando en nuestras vidas, como hijos tuyos, ¿qué no estará pasando en la vida de gente que no te conoce? Si nosotros a veces sentimos que nos caemos, que no le encontramos quizás salida a muchos problemas, ¿qué será y qué pensarán aquellas personas que no te conocen, que no tienen esperanza? Padre Dios, sabemos que nosotros somos parte de la estrategia que tú has puesto. Como tu iglesia nos corresponde a nosotros ser luz. A veces pensamos que tenemos que ser perfectos, que tenemos que ser líderes, pastores, hombres o mujeres sin defectos y sin problemas para servirte. Pero hace unos días aprendimos que en todo tiempo, y vimos el ejemplo de David, donde a pesar que estaba haciendo tontería y media, Dios, haciendo cosas que no tenía que hacer, él dice, en todo tiempo te alabaré. Mi alabanza está de continuo en mi boca. Y en ese momento él empieza un proceso de transformación y renovación en la cueva de Adulam, y salieron esos hombres que estaban con él completamente transformados. Si esta es parte de la cueva de Adulam, el estar viviendo lo que estamos viviendo, gracias Dios, porque confiamos en que saldremos transformados. Ayúdanos Dios que estos ejemplos, estos aspectos que hemos aprendido el día de hoy, por hacer una realidad en nuestras vidas, para que Señor tú sigas obrando en nuestras vidas, podamos ser el testimonio que tú deseas que nosotros seamos en la vida de otras personas. Te pedimos Dios por nuestras autoridades. Te pedimos Dios por los médicos, por las enfermeras, por todas las personas que están en primera línea atendiendo esta situación, y muy especialmente Dios por cada miembro de la iglesia, que tú nos sigas guardando y cuidando. Señor, permítanos descansar en esta noche y muchas gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras familias. Te damos gracias por todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo y por su paciencia en esta noche. No sé si hay alguien más que quiera dar un testimonio en esta noche. Es tiempo de terminar con 2, 3 testimonios más antes de estar despedidos. Gracias.